El tema que vamos a ver se llama la negación y la obediencia a la palabra. La negación y la obediencia a la palabra. Vamos a seguir hablando sobre la negación. De hecho, empezamos la semana pasada. Y el motivo por el cual vamos a seguir ahondando sobre este punto es porque hay muchas áreas y muchas cosas en donde debemos de negarnos, en donde debemos estar dispuestos a que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Recordamos la historia de Moisés. ¿Se acuerdan cuántos peros le puso Moisés al Señor? Varios, ¿verdad? Y el Señor le daba un mandato a Moisés y Moisés ponía una excusa. Y no fue un hombre que obedeció a la primera, Moisés. Sin embargo, terminó obedeciendo. Y el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Así que para vivir la vida en el Espíritu es importante que nos neguemos. Y dijimos que negarnos significa negar que se conoce a una persona, en este caso, pues a nosotros mismos. Significa que rechacemos y que nos abstengamos de nuestra propia voluntad. Bueno, vamos ahora a Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Vamos a estudiar a este joven rico. Lucas 18, 18. Dice: un principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. ¿Saben por qué el joven rico le llamó bueno al maestro? Porque él se sentía bueno, él se creía bueno. Y Jesús le dijo: ninguno hay bueno sino solo Dios. Versículo 20. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dijo él? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Creen ustedes que este hombre vivió hasta este punto de su vida en el Espíritu? ¿Se les repito? ¿Creen que este joven vivió en el Espíritu hasta este punto de su vida? ¿No? Pero si hacía todo esto. Bueno, la respuesta es que podemos hacer muchas cosas buenas, pero no es lo mismo a vivir en el Espíritu. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero no estar haciendo la voluntad de Dios. Y a veces hacemos cosas buenas para callar nuestra conciencia, porque queremos callar también la voz del Espíritu con buenas obras. Así que, ¿cuántos de aquí se portan bien? Yo creo que la mayoría, ¿no? Todos. ¿Todos se portan bien? Levante la mano el que no se porte bien. Fíjense, todos, creo yo, espero no equivocarme, pero todos de cierta manera nos portamos bien. Pero no es lo mismo portarse bien a vivir la vida en el Espíritu. Vamos ahora un poquito atrás, Lucas 18, versículo 9. ¿Podemos hacer una lista de todo lo que hacemos bien? Sí. Ahora, ¿podemos hacer una lista de todo lo que hacemos mal? También, ¿verdad? El problema es que cuando a veces hay problemas en la familia, en el matrimonio, casi siempre te enlistan lo malo, ¿verdad? No lo bueno. Pero si te están enlistando lo malo, ¿tú cómo reaccionas? Empiezas a enlistar lo bueno, ¿verdad? ¿O reconoces? Generalmente esa es la reacción muy natural.
empiezas tú a sacar tus buenas obras. Versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estas personas creían que estaban bien. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. Dentro de los estándares judíos, el fariseo era una persona justa y el publicano era una persona pecadora. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces podemos nosotros pensar que las cosas buenas que hacemos nos justifican ante Dios o nos hacen que estemos viviendo una vida en el Espíritu. Pero es importante que nosotros no solamente nos portemos bien en unas áreas, sino en toda nuestra vida, que seamos guiados por el Espíritu. Me he encontrado con personas, y creo que casi todos compartimos esto, ¿verdad que, repito, espero que aplique para todos, ¿verdad que todos somos mejores de lo que éramos antes? Porque si le pido acá el testimonio, no, pues yo era drogadicto, es un ejemplo, ¿no? Yo era no sé quién, o era no sé cuánto, y yo estaba en este pecado, yo estaba en aquel. Entonces, creo yo que todos somos en cierta medida mejores. Sin embargo, eso no nos hace a que nosotros estemos viviendo la vida en el Espíritu. Y cuando una persona era peor y se le corrige, muchas veces dicen, es que si me hubieras conocido cómo era antes, ¿verdad? ¿Sí han escuchado ese pretexto? Porque es un pretexto. Es que si tú me hubieras conocido cómo era antes, no me dirías que me falta tanto o que tengo que cambiar esto. Y esto es lo que pasaba con estos con estos fariseos. Ellos hacían cosas, diezmaban, ofrendaban, ayunaban y se portaban bien, pero no vivían la vida en el Espíritu. Habían cosas que sí estaban haciendo mal. Entonces, las cosas buenas que podemos hacer no deben de estorbarnos a hacer la perfecta voluntad de Dios. Además de que Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Si tú te has portado bien o si tú ya has cambiado, a lo mejor te vas a dar cuenta que te hace falta más y vas a decir, ¿todavía tengo que hacer más? ¿No basta con ir a la iglesia? No basta con ir a la iglesia. ¿No basta con que dé mis ofrendas, mis diezmos? No basta. Versículo 13, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces es necesario ver realmente lo que Dios quiere que hagamos. No podemos vivir el cristianismo en nuestra propia forma de pensar, o en el de yo creo que así es, o así debe de ser. Quizás algunas cosas de las que pensemos están bien. Sin embargo, tenemos que buscar la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo en toda nuestra vida. Entonces podemos ser buenos diezmadores o podemos ayunar, podemos hacer cosas buenas, pero no estar en la perfecta voluntad de Dios. El publicano, por el contrario, estaba arrepentido. El publicano estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le mandara. Cuando alguien está verdaderamente arrepentido, está dispuesto a hacer lo que Dios le mande sin ningún problema. Pero cuando alguien no está arrepentido, pues ¿cómo se va a negar a sí mismo? Entonces, este punto de la negación es muy importante
Porque si no hay negación de nosotros mismos, no hay vida en el Espíritu. Necesitamos negarnos. Vamos a ahí adelantarnos otra vez donde estábamos, Lucas capítulo 18, versículo 22. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? ¿Sí? Qué bueno. Dice el versículo 22. Vamos a leer el 21. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. En otros evangelios dice: si quieres ser perfecto, dice. Otros evangelios dice, en otro evangelio dice que Jesús viéndole le amó. Pero le dijo, Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Nada más tenía que hacer eso. ¿Sí estaremos dispuestos? Siempre hay una forma correcta de hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos estar junto al camino, pero no caminando con Jesús. Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes estar en la iglesia, pero puedes no estar caminando con Jesús. ¿De qué se trata entonces caminar con Jesús? Se trata de negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros planes y proyectos. ¿Cuántos quieren renunciar a sus proyectos personales? Sí. De eso se trata la negación. Se trata de que renunciemos a lo que nosotros queremos y decirle al Señor, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Sí han visto ustedes la escena cuando de repente está un arquitecto y un albañil? ¿Sí han visto esa escena? A veces llega el arquitecto con los planos y el albañil le dice, lo checa, ¿verdad? Y hay albañiles que saben leer planos. Entonces el albañil dice, pero ¿por qué no mejor cambiamos esta columna aquí? Y empieza, ¿verdad?, a argumentar. Esa ventana se me hace que está muy grande. O ¿por qué está la ventana tan chica? ¿No sería necesaria más iluminación? Y miren, nosotros a veces así estamos. O vamos a cambiar el papel, un ayudante de albañil con el albañil, ¿verdad? El albañil pues es el maestro albañil. Y el ayudante pues es el que hace la mezcla y el que sube la mezcla donde se ocupa y pásame esto, sube aquello, haz esto. Nosotros muchas veces nos encontramos así con Dios. Dios nos da sus planos, esto es lo que necesitas en tu vida, y tú empiezas a regatearle al Señor. ¿Pero por qué tanto, Señor? Ya con 2 días en el instituto está bien. ¿Ahora me pides más? Señor, pero es que acuérdate que yo tengo mis planes y mis proyectos. Yo espero que a los 50 años ya pueda jubilarme y retirarme y entonces te voy a servir. Sí, es típico, ¿no? Y llegan los 50 y dices, no, bueno, pero es que me gustaría tener una casa en Tapalpa o en Mazamitla. Y creo que tengo que ampliar mis proyectos y mis visiones. ¿Y Dios? O sea, nosotros no podemos tener a Dios como nuestro ayudante. Nosotros somos los siervos de Dios y a los que tenemos que rendirnos a su voluntad. De eso se trata la vida en el Espíritu. Amén. Pues con eso ya, vámonos a la casa. ¿Para qué queremos más? Con eso tenemos. Como las ovejas son rumiantes, significa que están masticando y rumiando. Es que fíjense, hermanos, la palabra necesitamos que penetre. ¿De qué sirve tanto conocimiento?
A veces queremos que Dios nos hable. ¿Cuántas veces no decimos, ay, yo quiero que Dios me hable? ¿Quién sabe cuántas veces no te ha hablado y no has hecho la voluntad de Dios? ¿No? Entonces, tú quieres que Dios te hable, pero si no has obedecido lo anterior, ¿cómo te va a hablar otra vez? Necesitas obedecer lo primero. A lo mejor te quedaste, es como en la escuela, ¿no? Tienes que aprender, es todo un proceso. Tienes que pasar el kinder y después a la primaria. No, es que yo ya me quiero ir de evangelista o de misionero o de pastor, pero no has aprendido lo primero. Y Dios no te va a mandar. Vamos a ver un caso muy conocido por ustedes. Jonás, vamos a ver a Jonás. Jonás capítulo 1. Así que Dios es el que nos dicta, el que tiene los planos, el que sabe dónde tenemos que ir, pero tienes que ir con Él. Y ya que te diga, pues ya es bien fácil. O es más fácil, ¿no? No es tan fácil, pero si Dios ya te dice por dónde, es más fácil que no tener nada. ¿No? Si ya te dijo, vas a hacer esto y esto y esto. Ve con Él, ve con Él. Jonás 1:1. Fíjense qué dice. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le dio a Jonás una orden clara, específica. Dios nos ha dejado su palabra con una serie de instrucciones que tenemos que hacer. Y luego Dios también nos habla de forma específica en algunas áreas de nuestra vida. Pero luego ¿qué fue lo que hizo Jonás? Versículo 3. Y Jonás se levantó. ¿Ah, que sí se levantó? ¿Pero para qué? Pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás, no obedeció la voz de Dios. Pero no solamente no la obedeció, sino que huyó. Ahora te pregunto, ¿podemos huir de la presencia de Dios? ¿Verdad que no? Vamos al Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es un error pensar que podemos escaparnos de Dios. No nos podemos escapar. Dile al que está a tu lado, no te puedes escapar. Díselo. No te puedes escapar. Si no caminamos con Dios, vamos a cosechar lo malo. Si caminamos con Dios, vamos a cosechar lo bueno también. Pero ¿qué sucede cuando alguien se aleja de Dios? Se empieza a autoengañar. Empieza a pensar que se puede escapar de Dios. ¿Y sabes dónde está el punto aparente? Porque Dios de todos modos va a juzgarnos un día. El punto es que a veces Dios no trae juicio rápidamente a la vida de la persona que se está escapando o tratando de escapar de Dios.
Entonces, somos muchas veces como los niños que probamos los límites de los padres y decimos, no agarres eso porque te disciplino. Y el niño dice, ¿será que me va a disciplinar? ¿Verdad que sí? Bueno, hay niños muy nobles, pero hay otros que no tanto. ¿Será que me va a disciplinar? Y no agarres el celular, y el niño agarra el celular, ¿verdad? Y voltea a ver al papá. Y dijo, el niño en su mente dice, no me hizo nada. Bueno, Dios es un Dios paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. No nos paga conforme a nuestras rebeliones. Si nos pagara conforme a nuestras rebeliones, ya nos hubiera eliminado desde hace muchos años. ¿Verdad que sí? Entonces el niño empieza a transgredir límites y piensa que puede hacer todo lo que quiera hasta que siente en sus nalguitas la vara. Y llora y se queja y dice, ¿por qué? Pues ya sabes por qué, no te hagas. Y así hay muchas personas que se alejan de Dios y piensan que nunca van a dar cuentas delante de Dios. Entonces a Jonás se le hizo fácil dejar a Dios a un lado. Y dice que descendió a Jope. Y esta palabra descender habla de que espiritualmente una persona que no obedece empieza a bajar espiritualmente, empieza a descender. No solamente no avanzamos en el camino con Dios, sino que retrocedemos. Y Dios le abrió puertas. No es cierto. A veces decimos, ay mira, pues es que hallé una nave que partía para Tarsis. Seguramente Dios está abriendo puertas, ¿verdad? ¿Sí han escuchado ustedes esa frase de que Dios me abrió puertas? Aguas, porque no todas las puertas que se abren son de Dios. Hay otras puertas que no son de Dios y que también se abren. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagó su pasaje. Dios le proveyó para pagar su pasaje. ¿Verdad que no? ¿O usted qué cree? No, por supuesto. Es que si no fuera la voluntad de Dios me hubiera quitado el dinero. No. O sea, Dios trata con nosotros, sabe cómo, pero también deja que nosotros ejerzamos nuestra voluntad. Así que no siempre que se te abre una puerta es la voluntad de Dios o es la guía de Dios. ¿Cuál era la guía de Dios? Ve a Nínive, ¿verdad? Levántate y ve a Nínive. Esa era la guía de Dios. Versículo 3. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, según él. Versículo 4. Pero Jehová, dice, hizo levantar un gran viento en el mar. O sea, Dios le soltó la cuerda un poquito, pero después vino las consecuencias. Entonces el Señor empieza a tratar con la vida de Jonás y también con los que lo rodean. Dice aquí, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjense, hermanos, vamos a estudiar más adelante cuando el Señor nos lleva al desierto, a los problemas. Pero es diferente cuando Dios nos lleva al desierto a cuando tú te metes en un problema. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo también estaba en medio de una gran tormenta llamada Euroclidón? Y dice la Biblia que el Señor se manifestó y le dijo que no iba a morir. Pero a Jonás no le había dicho eso, porque Jonás, por su propia voluntad,
no se quiso negar a sí mismo y él caminó hacia Tarsis. Entonces, no es lo mismo que Dios te meta en un desierto en donde vas seguro a que tú te metas en un desierto o en un problema. Cuida o cuidemos que nuestras decisiones no nos metan en esos problemas. Y para que no nos metamos en problemas de a gratis, como a veces decimos, pues es necesario ir a Dios y decirle, ¿es tu voluntad? ¿No es tu voluntad? Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos andar a tientas. Ahí a ver, de Tin Marín de Dopingüe, un volado, piedra, papel o tijera, ¿va? Tenemos que ir seguros. ¿Y sabe qué? Podemos ir seguros. Cada vez que usted esté a punto de tomar una decisión, póngase a orar. Ore. Ya oré y Dios no me contestó, pues no decidas nada. Pero es que ya me están presionando. No se va a acabar el mundo si te presionan. Espérate. Si Dios no te ha hablado, es mejor que te esperes. Ahora, ¿cada cuánto tomamos una decisión? ¿Cada cuánto? Diario, ¿verdad? ¿Ustedes toman decisiones diario? Yo también. Entonces, diario tenemos que ir con Dios. Y si no es lo que Dios, no es lo que yo quiero, pues tengo que negarme a mí mismo y decir, Señor, está bien, no como yo quiera, sino como tú. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Y Jonás también se puso a orar. ¿Verdad que no? ¿Qué dice ahí? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había ¿qué? Echado a dormir. Fíjense que en lo personal, no estoy diciendo que sea una doctrina ni mucho menos, ¿no? En lo personal, si yo no obedezco algo que Dios me dice, me siento mal físicamente. Me puede dar hasta dolor de cabeza o no sé, algo me da. Pero me siento mal. Pero Jonás no, se fue a dormir. ¿Cómo sería el corazón de Jonás? Medio duro, no sé, ¿no lo cree usted? Imagínate que Dios te diga, vas a hacer esto. Te vas, te metes a un barco y te echas literal, te echas a dormir. Porque luego dicen, no, ni que fuera perro, pues, pero eso es lo que significa ahí. Se echó a dormir. Y pudo dormir. Y es que a veces decimos, ay, tengo paz. Fíjense el concepto de paz. Tengo paz de hacer esto. Pero ya Dios te dijo, no, pero tengo paz. No confíes en esa paz. Porque esa paz puede ser un corazón engañoso. A veces sí, pero miren, cuando ya estás ejercitado en la voz de Dios y ya estás ejercitado en la guía de Dios, sí, la paz de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando eres duro de corazón, no confíes en esa paz. Ah, pues no lo voy a perdonar y es más, estoy tranquilo. Porque hay gente dura de corazón. Y esta materia, esta clase precisamente se trata de lo contrario, de que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios. ¿Cuántas cosas Dios no te ha hablado? Y a lo mejor has hecho oídos sordos, pero sientes paz. No, que el Señor taladre nuestros corazones, que nos haga sensibles a su voluntad, de modo que si no estamos obedeciendo en un punto, que nos redarguya. Fíjense, David era un hombre conforme al corazón del Señor, y cuando lo reprendieron, él inmediatamente obedeció.
Pero Jonás no. Jonás se metió a dormir. Entonces, no nos equivoquemos. Si a veces sentimos paz, tenemos que ver que esa paz realmente sea de Dios o es nuestro corazón engañoso el que nos está ahí traicionando. Y dice el versículo, pero Jonás había bajado aún más. O sea, había descendido a Jope y luego se fue más abajo. ¿Qué tanto más abajo se iba a ir? Pero no reaccionaba. Entonces, una mala decisión te llevará a otra mala decisión. Ahora, si ya tomaste una mala decisión, corrígela. Y corrígela o corrijámosla pidiendo dirección a Dios. Yo tomé una mala decisión hace unos días y pues cuando uno toma una mala decisión es algo que no te deja en paz, tranquilo. Entonces yo tomé una mala decisión y me puse a orar. Dije, pues ya la tomé. Pues ahora, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer. Pero también era una prueba, a ver si yo iba a hacer lo correcto. O sea, Dios usa todo, ¿no? O sea, obviamente la mala decisión no es de Dios, es mía. Pero a través de eso, Dios prueba los corazones. Entonces, hoy precisamente no sabía cuándo la tenía que solucionar, pero la tenía que solucionar. Entonces, para solucionar un problema hay muchas formas, ¿verdad? Se puede solucionar de muchas maneras. Entonces me hablé con mi cliente y le expliqué cómo estuvo la situación, etcétera, que no fue intencional, bueno. Y después me puse a orar. Hermanos, en cuanto doblé mis rodillas y me puse a orar, Dios me mostró la solución. Y verá qué bonito es. Porque Dios me dijo esto, así. Hermanos, qué tremendo. Pero anteriormente yo había dicho, Señor, bueno, es un problema, no es un problema de vida o muerte, obviamente, pero es un problema. Ayúdame, dime cómo. Entonces, si cuando se levantó la tormenta, Jonás hubiera clamado a Dios, Dios le hubiera respondido, pero no. Se fue más hacia abajo, se metió a dormir. Y cuando hubo la oportunidad de volver a solucionar, no tomó una buena decisión otra vez. Entonces, como experiencia les digo, si tomamos decisiones equivocadas, se pueden resolver. Y Dios, hermanos, Dios puede ayudarnos. Pero necesitamos negarnos a nosotros mismos. Siempre estar dispuestos a actuar de forma correcta, con la verdad. Amén. Ahora, hay cosas que ya no se solucionan como uno quisiera, ¿no? Porque también depende de lo que se haya hecho. Pero Dios puede dar la mejor solución al problema, lo mejor. Lo que menos problemas te pueda causar. Claro que te va a causar problemas si ya hiciste algo incorrecto, ¿no? Te doy un ejemplo. Si una persona, un hombre o una mujer engaña a su pareja, pues es un problema. Y luego dice uno, ¿y cómo se va a solucionar? Pero Dios te puede dar la mejor solución. Claro, pues a lo mejor la confianza no la vas a recuperar pronto. Va a ser algo tardado y es todo un proceso. Pero a lo que voy es que es momento de doblar rodillas y pedirle a Dios, dame la mejor solución, Señor. La mejor. Y Él te la va a dar. Pero si le haces como Jonás, pues te vas a ir hundiendo.
No es la voluntad de Dios eso. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Casualidad? No. Ahí Dios estaba tratando todo. Entonces dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Sí, ¿verdad? Mucho temor le tenía. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron, ellos sí, sobremanera, y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, Jonás les pudo haber dicho: a ver, espérenme tantito, voy a platicar con Dios. Y Dios, en su misericordia, si él hubiera hablado con el Señor, a lo mejor el Señor le dice: Jonás, ¿dónde te dije que fueras, Jonás? ¿Hasta cuándo vas a entender? No, no creo que eso le haya dicho. Porque cuando le vuelve a preguntar, ¿se acuerdan que otra vez le vuelve a preguntar? Y le dice: pues vete a Nínive, donde te dije, para allá. No le dio una regañada como quizás nosotros haríamos con nuestros hijos, ¿verdad? Te dije, muchacho. Bueno, pero en lugar de orar, ¿qué hizo? Se fue tomando decisiones equivocadas. En lugar de negarse a sí mismo, siguió con su orgullo. Y estos hombres como que quisieron salvarle. En el versículo 13 y 14 habla de cómo, en el 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, ellos dijeron: no lo vamos a echar al mar. Pobre hombre, ¿cómo va a ser esto posible? Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y fíjense, a veces la gente nos quiere ayudar a que las cosas se mejoren, pero si nosotros no somos guiados por Dios, no se va a componer la situación. ¿Cuántas veces hemos visto personas que pasan por problemas económicos? No digo que sea todos el mismo caso, no se puede generalizar, pero hay casos en los que Dios te aprieta económicamente y luego viene el hermanito que te da una ofrenda de amor. Te da 500 pesos. Vamos a poner una ofrenda de mucho amor. Porque una ofrenda de amor, ¿cuánto es? 10 pesos, ¿no? Nada. Pero a veces voy a darle una ofrenda de amor al hermano. ¿Cuánto? 50 pesos. Vamos a ser un poquito más generosos. Una ofrenda de amor de 500 pesos. ¿Usted cree que con esa ofrenda de amor se va a solucionar el problema? No. Bueno, quizás va a ayudar un poco, ¿verdad? Porque va a comer a lo mejor una semana. Pero a veces, si es por cuestión de pecado, que el hermano o la hermana pecó y Dios lo metió a una estrechez, a un problema económico, con que tú le des una ofrenda de amor no se va a arreglar el asunto. A veces me ha tocado de que conocemos algún caso. Yo estoy seguro y digo: no, es que esto no es de ofrenda de amor, esto es de que se arrepiente ya. Esto es de que ya trate bien a la esposa, o que trate bien al esposo, o esto es de que ya deje de andar en el pecado en el que está, y la cosa se soluciona, hermanos. Pero el hombre o la mujer no quiere ceder. Entonces, ¿cómo? Pero repito, no en todos los casos es lo mismo. Versículo 15: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó? Y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Versículo 17. Pero Jehová, a veces decimos, pues ya me aviento al mar y ya, pues si me muero, pues ni modo, ¿verdad? Pero Jehová tenía su pez ahí, un gran pez, que tragase a Jonás. La paciencia del Señor, ¿verdad? ¿No les asombra la paciencia de Dios? ¿Cómo nos tiene paciencia, hermanos? Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo pensé que en cuanto lo mordió iba a decir, Señor, perdóname, ¿verdad? Que lo atrapa y Jonás luego clamó, Señor, perdóname. No, se esperó 3 días y 3 noches. No se negó a sí mismo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a esperar? ¿O cuánto tiempo me voy a esperar? ¿Ya hasta que de plano? Bueno, en una ocasión sí estuvo fuerte. Otro ejemplo mío. Ya no voy a dar tantos ejemplos de ustedes. Un ejemplo mío. Una vez me accidenté, hermanos, bien feo. Y medio que entendí, no crean que entendí bien, medio que entendí. Pero luego nos pasa cosas, pero porque somos necios. Espero no ofender a nadie, hermanos, pero porque somos tercos. Podemos obedecer a la primera. Si nos equivocamos, si no nos negamos, ok, vamos con Dios, pedimos perdón y Señor, la regué otra vez, perdóname, ¿qué hago? O como usted se quiere expresar con Dios, porque yo digo la regué, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien va a decir, pero ¿por qué le hablas así al Señor? Bueno, puedes ir con Dios como tú acostumbras. Pero Jonás es un hombre necio. Y cuando lo tragó el pez, no se arrepintió luego. Estuvo 3 días y 3 noches. Y después dice en el capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ya casi se estaba muriendo. Ustedes saben, y no sé si han visto en el internet, pero cómo el ácido y todas las cosas que el pez suelta para degradar el alimento, ¿cómo creen que estaba el cuerpo de Jonás? Ya por morirse. Cuando la cosa estaba bien fácil, hermanos, obedecer. Ahora no lo estaba mandando a un lugar feo o algo así extremo, era nada más ir y predicar y proclamar. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Sí, invocó en su angustia, pero porque él quiso. Pudo haber no tenido ninguna cosa de este tipo. Versículo 3, me echaste a lo profundo. Pues sí te echó, pero pues fue por amor, ¿verdad? El trato del Señor. Y bueno, así podemos seguir. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es decir, que cuando Dios te ha dado una indicación, Él te la va a volver a dar. Imagínate tú que estás aquí en el Instituto Bíblico y dices, pues ya no me gustó la iglesia y que andan hablando de mí. Y te vas de la iglesia y a los 3 años quieres regresar. Y a lo mejor las personas que hablaban de ti ya no están, pero van a haber otras que van a hablar de ti en la misma iglesia. Y donde te quedaste, ahí vas a seguir tu proceso, tu crecimiento. No podemos nosotros brincarnos y decimos, pues me voy a ir de esta iglesia a otra. Si Dios está tratando con tu vida, a donde quiera que te vayas, ahí Dios va a seguir tratando y en la misma área. Si Dios está tratando con tu paciencia, va a seguir tratando con tu paciencia, así te vayas a 10 iglesias, hermano. Porque es Dios el que está tratando contigo.
¿Cuántos están dispuestos a negarse a sí mismos? Vamos a negarnos, es el camino de Cristo, la negación. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Y Padre, ¿cuántas cosas hay en las cuales es necesario darte a ti la preeminencia en nuestra vida? Ayúdanos, Señor, a negarnos cada día, a vivir para ti, a vivir la vida en el Espíritu, haciendo tu voluntad y no nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.